De huérfano y pobre le dio un anillo y dijo: «Me casaré contigo cuando sea grande». Eran solo 2 niños en el mismo orfanato, prometiéndose un futuro. Los años pasaron y él se convirtió en millonario. Ahora padre soltero. Contrató a una nueva niñera para cuidar de su hija, y cuando la vio con el anillo en su mano, se quedó completamente helado. El anillo brilló bajo la luz de la oficina, y Sebastián Ruiz sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era imposible. Tenía que estar viendo mal, pero ahí estaba, pequeño, desgastado, con una piedra azul turquesa que había perdido brillo con el tiempo, en el dedo anular de la mujer que acababa de entrar para la entrevista de niñera, la mujer que lo miraba ahora con ojos grandes y oscuros, esperando que dijera algo, la mujer cuyo nombre en el currículum había leído sin pensarlo 2 veces, Joana de Luz. Su mano derecha se cerró en puño sobre el escritorio. La izquierda temblaba sosteniendo la hoja con su información. 30 años. Experiencia en cuidado infantil. Referencias verificables. Nada en ese papel le había dicho que era ella. Que después de 18 años de buscarla, de recordarla, de cargar con la culpa de no haber cumplido su promesa, el destino la ponía frente a él, solicitando trabajo. «¿Señor Ruiz?» La voz de ella lo sacó del shock, suave, insegura, exactamente como la recordaba. Sebastián levantó la mirada de su mano, de ese maldito anillo que él mismo le había dado cuando tenían 13 y 12 años, cuando eran 2 niños rotos en un orfanato, prometiéndose un futuro imposible. Sus ojos se encontraron, y supo que ella también lo había reconocido. Lo vio en la forma en que su respiración se aceleró, en cómo sus dedos se aferraron al bolso que llevaba, en el temblor casi imperceptible de sus labios. Sebastián. Su nombre salió como un suspiro, como una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Él se puso de pie tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás golpeando contra la pared. Patricia, su asistente, que todavía estaba junto a la puerta, los miró confundida. «¿Se conocen?», preguntó. Ninguno respondió. El silencio se extendió denso y cargado de 18 años de ausencia. 18 años de preguntas sin responder, de promesas rotas, de vidas que tomaron caminos diferentes. Sebastián rodeó el escritorio con pasos lentos, sin apartar la mirada de ella. Joana retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared junto a la puerta. «Déjanos solos», ordenó Sebastián sin voltear hacia Patricia. Su asistente dudó. «Señor Ruiz tiene una reunión en...» «Cancélala. Cancela todo». El tono no admitía discusión. Patricia salió cerrando la puerta tras de sí, con un clic suave, que resonó como un disparo en el silencio. Sebastián se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las marcas del tiempo que los había convertido en adultos, lo suficientemente lejos para no hacer una estupidez como abrazarla o sacudirla o preguntarle por qué diablos había desaparecido sin despedirse. «El anillo», dijo finalmente. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Todavía lo usas». Joana bajó la mirada hacia su mano, hacia esa banda de plata desgastada que había usado todos los días durante 18 años. «Nunca me lo quité». «¿Por qué?». La pregunta salió cargada de dolor, de rabia, de algo que Sebastián no podía nombrar. Joana levantó la barbilla. Había lágrimas acumulándose en sus ojos, pero su voz salió firme. «Porque me hiciste una promesa». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Sebastián cerró los ojos intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con ahogarlo. Y sin quererlo, sin poder evitarlo, regresó. A ese lugar, a ese momento, al orfanato San José de Monterrey, 18 años atrás. Tenía 13 años y estaba sentado bajo el árbol de bugambilias con Joana a su lado. Ella acababa de cumplir 12. Habían pasado 2 años desde que se conocieron. 2 años compartiendo pan duro, jugando en el patio polvoriento, durmiendo en literas que crujían. 2 años siendo la familia que ninguno tenía. «Toma», le había dicho sacando algo de su bolsillo. Un anillo pequeño con una piedra azul turquesa que había encontrado en una caja de juguetes donados. Lo había limpiado durante días hasta que brilló. Joana lo miró confundida. «¿Qué es?» «Es para ti. Algún día voy a salir de aquí. Voy a trabajar duro. Voy a ganar dinero. Y voy a regresar por ti». Había tomado su mano y deslizado el anillo en su dedo. «Me voy a casar contigo, Joana de Luz. Te lo prometo». Ella había llorado, pero no de tristeza, de esperanza.
¿Y si te olvidas de mí? Nunca. La palabra había salido con tanta certeza que Joana le creyó. Le creyó con cada fibra de su ser. Se abrazaron bajo ese árbol mientras el cielo se teñía de naranja. Y en ese momento, ambos creyeron que nada podría separarlos. Pero 3 semanas después, Joana desapareció. Una familia la adoptó. Se la llevaron sin darle tiempo de despedirse. Y Sebastián se quedó solo otra vez. La voz de Joana lo trajo de vuelta al presente. «Me buscaste», dijo. No era una pregunta. Sebastián abrió los ojos. «Durante años, pregunté en el orfanato cientos de veces, pero nunca me dijeron quién te adoptó. Dijeron que era confidencial. Lo sé, yo también te busqué». Su voz se quebró. «La familia que me adoptó se mudó a Guadalajara, y cuando tuve edad suficiente, cuando ahorré lo necesario para regresar a Monterrey, fuiste tú quien había desaparecido. Nadie en el orfanato sabía dónde estabas». Sebastián sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. «Pasé años buscándote. Incluso cuando salí del orfanato, incluso cuando empecé a trabajar, cada mujer que veía en la calle, cada nombre que escuchaba, siempre pensaba que podría ser tú. Pero te casaste con otra». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Sebastián apretó la mandíbula. «Me casé, tuve una hija, pero no funcionó. Ella se fue hace 6 meses. Dijo que no quería ser madre, que se había equivocado, y me dejó solo con Sofía». Joana parpadeó sorprendida. «No sabía». «¿Cómo ibas a saber? Llevaba tu nombre en mi cabeza desde que tenía 13 años, pero no tenía forma de encontrarte. Y cuando finalmente dejé de buscar, cuando me convencí de que nunca te volvería a ver, apareces aquí». Dio un paso más cerca, solicitando trabajo como niñera. Ella lo miró directamente. «Necesito el trabajo, Sebastián. Llevo 3 meses en Monterrey, viviendo en un departamento que apenas puedo pagar. He trabajado en 5 casas diferentes y en todas me trataron como si fuera invisible. Cuando vi tu anuncio, cuando leí tu nombre», se detuvo, respiró hondo. «Investigué, vi las fotos de tu empresa, de tu boda, de tu vida, y supe que eras tú, el niño del orfanato que me prometió que regresaría. Entonces sabías». Sebastián sintió algo parecido a la traición. «Sabías que era yo, y aún así, viniste fingiendo que no me conocías. ¿Qué querías que hiciera?». Su voz subió. «Que llegara diciendo: hola, soy la niña a la que le prometiste casarte hace 18 años. ¿Todavía está en pie la oferta? Tú seguiste con tu vida, Sebastián. Te hiciste millonario, te casaste, tuviste una hija. Yo solo quería verte una vez más, aunque fuera de lejos, aunque ya no significara nada para ti. Que no significaras nada». La voz de Sebastián salió más alta de lo que pretendía. «Pasé 18 años cargando con la culpa de no haber cumplido mi promesa. 18 años preguntándome dónde estarías, si estarías bien, si todavía pensarías en mí, y dices que no significas nada». Joana lo miraba con lágrimas rodando por sus mejillas. «Entonces, ¿por qué te casaste con otra?». La pregunta lo golpeó con fuerza. Sebastián pasó la mano por su cabello frustrado. «Porque tenía 25 años y estaba cansado de esperar algo que creía que nunca llegaría. Porque Mariana estaba ahí y parecía suficiente. Porque quería construir una familia y dejar de sentirme solo. Pero no funcionó. Porque cada vez que la miraba veía a alguien más. Te veía a ti». El silencio que siguió fue diferente, más suave, como si algo entre ellos comenzara a ceder. Joana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano donde todavía brillaba el anillo. «¿Tu hija?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo se llama?». «Sofía. Tiene 4 años». «¿Y realmente necesitas ayuda con ella?». Sebastián asintió. «Necesito a alguien que la cuide, alguien que no la abandone, alguien en quien pueda confiar». Dio otro paso cerrando la distancia entre ambos. «¿Todavía confías en mí?». Joana lo miró a los ojos. «Nunca dejé de confiar en ti, Sebastián, incluso cuando desapareciste, incluso cuando te casaste con otra. Siempre supe que si algún día nos reencontráramos, todo tendría sentido». Sebastián levantó la mano despacio, con cuidado, y con el dorso de sus dedos limpió una lágrima que rodaba por la mejilla de Joana. El contacto fue eléctrico. Ella cerró los ojos. Él contuvo la respiración. «El trabajo es tuyo», dijo con voz baja. «Si todavía lo quieres». Joana abrió los ojos. «Así sin más, porque te conozco, Joana de Luz. Siempre te conocí,
y sé que eres exactamente lo que Sofía necesita. Ella asintió. Más lágrimas cayeron, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Alivio, tal vez, o esperanza. ¿Cuándo empiezo? Ahora, hoy. Ven conmigo a casa, conoce a Sofía. Sebastián bajó la mano, pero no se alejó. Y después podemos hablar. De todo, de estos 18 años, de lo que pasó, de lo que pudo haber sido, y de lo que podría ser. La pregunta salió apenas audible. Sebastián sonrió por primera vez desde que ella entró a su oficina. Fue apenas una mueca pequeña, pero suficiente. Sobre todo de eso. Joana respiró hondo. Luego asintió. Está bien. Vamos. Salieron de la oficina juntos. Patricia los miró con curiosidad mal disimulada, pero no dijo nada. Y mientras caminaban hacia el elevador, mientras bajaban hacia el estacionamiento, mientras subían al coche de Sebastián, ninguno de los dos habló. Porque no había palabras para describir lo que sentían. El peso de 18 años disolviéndose, el futuro abriéndose frente a ellos, y la certeza de que el destino, después de tanto tiempo, finalmente les había dado una segunda oportunidad. La casa era exactamente lo que Joana había imaginado, y al mismo tiempo nada parecido. Grande, elegante, con jardines que parecían sacados de una postal. Pero había algo más. Juguetes dispersos en la entrada, una bicicleta pequeña recargada contra la pared, dibujos infantiles pegados con imanes en lo que parecía ser la puerta del refrigerador visible desde el recibidor. Señales de que ahí vivía una niña, de que a pesar de todo el lujo, esto era un hogar. Sebastián cerró la puerta tras ellos y dejó las llaves en una mesita de mármol. Se aflojó la corbata con un gesto cansado que Joana reconoció de inmediato. Lo había visto hacer eso mismo cuando eran niños, solo que entonces se aflojaba el cuello de las camisas donadas que le quedaban grandes. Algunos gestos nunca cambian. Sofía debería estar arriba con doña Carmela, dijo girándose hacia ella. La vecina que la cuida cuando tengo que salir, pero ya no puede seguir haciéndolo. Por eso se detuvo. Por eso necesitaba una niñera. Por eso había publicado el anuncio. Por eso Joana estaba ahí. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora, menos tenso que en la oficina, pero cargado de algo más. Anticipación, tal vez, o miedo de romper la burbuja frágil que acababan de crear. ¿Nerviosa?, preguntó Sebastián. Joana asintió honestamente. Un poco. Hace mucho que no trabajo con niños tan pequeños. La última familia tenía gemelos de 8 años. Sofía es especial. La voz de Sebastián se suavizó al hablar de su hija. Es inteligente, curiosa, tiene energía para 10, pero también es frágil. Desde que su madre se fue, tiene pesadillas. Le cuesta trabajo confiar en gente nueva. Ha visto salir a demasiadas personas. Joana sintió una punzada en el pecho. Conocía esa sensación de ver partir a las personas, de preguntarse qué habías hecho mal para que se fueran. Yo no me voy a ir, dijo antes de poder detenerse. Sebastián la miró intensamente. ¿Cómo puedes estar segura? Porque sé lo que se siente. Las palabras salieron cargadas de verdad. Sé lo que es quedarte esperando que alguien regrese. Sé lo que es despertarte con miedo de que la persona que amas haya desaparecido. Y no le haría eso a una niña. No le haría eso a tu hija. Algo cambió en la expresión de Sebastián. Se suavizó. Por eso confío en ti. Antes de que Joana pudiera responder, una voz infantil resonó desde arriba. ¡Papá! Una niña pequeña apareció en lo alto de la escalera. Tenía el cabello castaño recogido en 2 coletas desparejas, vestía un overol manchado de pintura y llevaba calcetines de colores diferentes. Sus ojos eran grandes y expresivos. Los ojos de Sebastián. Joana sintió que algo se movía dentro de su pecho. Esta era su hija. La hija del niño que le había prometido el mundo bajo un árbol de bugambilias. La prueba viviente de que Sebastián había seguido adelante, de que había construido una vida sin ella, y aún así no pudo sentir nada más que ternura. «Hola, princesa». Sebastián abrió los brazos y Sofía bajó las escaleras corriendo para lanzarse contra él. La atrapó con facilidad y la alzó en brazos. «¿Cómo estuvo tu tarde?» «Pinté un árbol con flores», respondió Sofía con orgullo, «y doña Carmela dijo que soy una artista muy talentosa». «Eso es porque eres muy talentosa». Sebastián la bajó, pero mantuvo una mano en su hombro. «Sofía, quiero presentarte a alguien. Ella es Joana. Va a venir a cuidarte mientras yo trabajo».
Sofía volteó hacia Joana con esos ojos grandes estudiándola sin disimulo. Había curiosidad ahí, y también cautela. ¿Otra niñera? Su voz sonó más pequeña, más insegura. Sebastián se agachó para quedar a su altura. Sí, mi amor, pero Joana es diferente. Eso dijiste de la señora Beatriz. Y se fue. La frase cayó como una piedra. Sebastián cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, Joana vio dolor ahí. Lo sé, y siento mucho que eso pasara, pero te prometo que Joana se va a quedar. Sofía miró a Joana otra vez. ¿Tú prometes? Joana se agachó también hasta quedar a la altura de la niña. Miró esos ojos que reflejaban tanto de su padre y sintió una determinación feroz instalarse en su pecho. Te lo prometo, Sofía, no me voy a ir, aunque me porte mal, aunque te portes mal, aunque llore mucho, aunque llores mucho, aunque tenga pesadillas y te despierte. Joana extendió la mano, especialmente si tienes pesadillas, porque yo también las tengo a veces, y sé que ayuda a tener a alguien cerca. Sofía miró la mano extendida, luego miró a su padre. Sebastián asintió dándole permiso silencioso. Finalmente, la niña tomó la mano de Joana. ¿Sabes hacer trenzas? Las que hace papá siempre quedan chuecas. Joana sonrió. Sí sé, y también sé hacer coletas, chongos y muchos otros peinados. ¿Y sabes cocinar? Sí. ¿Hotcakes? Los mejores hotcakes que hayas probado. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Con chispas de chocolate? Con todas las chispas de chocolate que quieras. Sofía consideró esto seriamente. Luego asintió satisfecha. Entonces, creo que me caes bien, pero tienes que conocer a Bruno. ¿Quién es Bruno?, preguntó Joana. Mi conejo de peluche. Él decide si las personas pueden quedarse o no. Sebastián soltó una risa suave. Bruno tiene estándares muy altos. Es un conejo muy sabio, dijo Sofía con seriedad. Luego jaló la mano de Joana. Ven, está en mi cuarto. Joana se dejó guiar escaleras arriba. Sebastián la siguió manteniéndose unos pasos atrás. El cuarto de Sofía era exactamente como debía ser el cuarto de una niña de 4 años. Paredes pintadas de color lavanda, una cama pequeña con dosel, juguetes organizados en repisas, libros apilados junto a un sillón de lectura, y sobre la cama, un conejo de peluche gris con una oreja caída. Sofía lo tomó y se lo presentó formalmente a Joana. Bruno, ella es Joana. Va a cuidarme. ¿Qué opinas? Joana jugó el juego. Se agachó y le habló directamente al conejo. Mucho gusto, Bruno. Espero que podamos ser amigos. Sofía acercó el conejo a su oído como si estuviera escuchándolo. Luego asintió. Bruno dice que tienes ojos amables y que está de acuerdo en que te quedes. Dile que muchas gracias. Es un gran honor contar con su aprobación. Sofía sonrió abiertamente por primera vez. Y en esa sonrisa, Joana vio algo que le recordó a Sebastián cuando eran niños. Esa capacidad de encontrar luz incluso en lugares oscuros. ¿Quieres ver mis pinturas?, preguntó Sofía. Me encantaría. Durante la siguiente hora, Sofía le mostró cada rincón de su mundo, sus libros favoritos, sus muñecas con nombres elaborados, el rompecabezas que estaba armando en el piso, sus crayones organizados por color, y Joana escuchó todo con atención genuina. Preguntó. Se rió. Admiró cada dibujo como si fuera una obra maestra. Sebastián las observaba desde la puerta con una expresión que no había tenido en meses, algo parecido a la paz. Cuando Sofía finalmente se quedó sin energía y se sentó en su cama abrazando a Bruno, Joana se sentó junto a ella. ¿Sabes qué?, dijo Sofía en voz baja. ¿Qué? Creo que sí me caes bien. De verdad. Joana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Tú también me caes muy bien, Sofía. ¿Vas a venir mañana? Voy a venir todos los días que me necesites. Sofía bostezó. Está bien, pero tienes que prometerlo. Te lo prometo. La niña se acostó abrazando a Bruno. Puedes quedarte hasta que me duerma. Joana miró a Sebastián buscando confirmación. Él asintió. Claro que sí. Se quedó ahí sentada en la orilla de la cama, mientras Sofía cerraba los ojos. Le acarició el cabello suavemente, hasta que la respiración de la niña se volvió profunda y regular. Cuando estuvo segura de que dormía, se levantó despacio. Sebastián seguía en la puerta. Sus ojos brillaban con algo que Joana no podía descifrar del todo. Salieron del cuarto cerrando la puerta con cuidado. El pasillo estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj en alguna parte de la casa. «Tienes un don con ella», dijo Sebastián en voz baja.
Joana negó con la cabeza. Solo la escuché. Es todo lo que necesitaba. Es más que eso. Sebastián dio un paso más cerca. La forma en que le hablaste, en que le prometiste quedarte. Sofía ha visto irse a 5 niñeras en 6 meses, y ninguna la miró como tú lo hiciste. ¿Cómo la miré? Como si importara. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Joana sintió que el aire se volvía más denso. Importa, Sebastián, es tu hija. Claro que importa. Lo sé, pero no todos lo ven así. Hubo un silencio. Luego Sebastián habló otra vez. Gracias. Por venir. Por quedarte. Por darle una oportunidad a esto. No tienes que agradecerme. Sí tengo. La miró directamente. Porque sé que no fue fácil. Venir aquí. Verme después de tanto tiempo. Ver la vida que construí sin ti. Joana tragó el nudo en su garganta. Construiste una vida hermosa, Sebastián. Una hija hermosa. Deberías estar orgulloso. Lo estoy, pero también se detuvo. Pasó la mano por su cabello. También me pregunto cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si te hubiera encontrado antes. No podemos cambiar el pasado. Lo sé, pero podemos decidir qué hacer con el presente. Sebastián extendió la mano. Quédate, Joana, no solo como niñera. Quédate y déjame conocerte otra vez, a la mujer en que te convertiste. Déjame mostrarte quién soy ahora. Joana miró su mano, luego sus ojos, y en ellos vio al niño del orfanato que le había prometido el mundo, y al hombre que había construido ese mundo pero todavía la recordaba. Tomó su mano. Está bien, me quedo. Los primeros días fueron más fáciles de lo que Joana esperaba, y al mismo tiempo más difíciles de lo que podía admitir. Sofía la aceptó con una rapidez que sorprendió hasta al mismo Sebastián. La niña la buscaba por las mañanas. Le pedía que le leyera cuentos, le mostraba cada nuevo dibujo que hacía. Era como si algo en Sofía reconociera que Joana no era como las otras, que se quedaría, pero había momentos. Momentos en los que Joana encontraba a Sebastián mirándola desde la puerta de la cocina mientras ella preparaba el desayuno. Momentos en los que sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse algo y el contacto duraba un segundo más de lo necesario. Momentos en los que el aire entre ellos se volvía tan denso que respirar costaba trabajo. No hablaban de eso. No hablaban del pasado ni del anillo que ella seguía usando. No hablaban de la promesa rota ni de los 18 años perdidos. Solo existían en el presente, en la rutina, en cuidar de Sofía y mantener la casa funcionando, como si ambos tuvieran miedo de que una palabra mal dicha rompiera la frágil paz que habían construido. Era viernes por la tarde. Sofía estaba en el jardín persiguiendo mariposas con una red pequeña que Joana le había comprado. El sol comenzaba a bajar tiñendo el cielo de naranja. Joana las observaba desde la ventana de la cocina mientras lavaba los platos del almuerzo. Escuchó pasos detrás de ella. Supo sin voltear que era Sebastián. Había aprendido a reconocer el sonido de sus pisadas. «Llegaste temprano», dijo sin apartar la vista del jardín. «Cancelé la última reunión». Sebastián se acercó y se recargó contra la barra de la cocina. «Quería estar aquí. Sofía se va a poner feliz». No solo por Sofía, las palabras quedaron flotando entre ellos. Joana sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo las manos ocupadas con los platos. «¿Tienes planes para la cena?», preguntó cambiando de tema. «Pensaba hacer pollo con verduras». «Suena bien». Hubo una pausa. «Joana». «¿Sí? Mírame». Ella cerró la llave del agua y se secó las manos lentamente con un trapo. Luego se volteó. Sebastián estaba más cerca de lo que pensaba. Podía ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la sombra de barba que siempre aparecía al final del día, la forma en que la miraba, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro. «Llevamos una semana evitándolo», dijo él. «¿Evitando qué?» «Hablar, de nosotros, de lo que pasó, de lo que esto significa». Joana apretó el trapo entre sus manos. «Pensé que era más fácil así». «Más fácil no significa correcto». Sebastián dio un paso adelante. «Necesito saber qué estás pensando, qué estás sintiendo, porque yo no sé cómo manejar esto. Tenerte aquí, verte todos los días, ver cómo Sofía se apega a ti, y no poder». Se detuvo, respiró hondo. «No poder tocarte». El aire abandonó los pulmones de Joana. «Sebastián, sé que soy egoísta, sé que debería darte espacio, que debería dejar que las cosas se desarrollen naturalmente, pero no puedo dejar de pensar en ti.
en cómo te busqué durante años, en cómo me resigné a nunca volverte a ver, y ahora estás aquí, en mi casa, cuidando a mi hija, usando todavía el maldito anillo que te di cuando teníamos 13 años. Su voz se quebró. Y no sé qué se supone que debo hacer con eso. Joanna sintió las lágrimas acumulándose, pero las contuvo. ¿Qué quieres hacer? La pregunta salió apenas audible. Sebastián cerró la distancia entre ellos hasta que solo quedaron centímetros. Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero recuperar todo el tiempo que perdimos, pero tengo miedo. ¿De qué? De arruinarlo, de perderte otra vez, de que descubras que el hombre en que me convertí no es el niño que recordabas. Joanna levantó la mano y tocó su mejilla. El gesto fue suave, casi tímido. No eres el mismo niño, y yo no soy la misma niña. Somos diferentes. Tenemos cicatrices, historias, errores. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, pero cuando te miro, todavía veo al niño que compartió su pan conmigo, que me dio un anillo y me prometió el mundo. Y creo que él sigue ahí, dentro de ti. Sebastián cubrió su mano con la suya. ¿Y tú? ¿Sigues siendo la niña que aceptó ese anillo? Soy esa niña, y mucho más. Soy la mujer que te buscó durante años, que nunca se quitó el anillo, que vino aquí sabiendo que te había perdido y aún así quería verte una vez más. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, y que está aterrada de enamorarse de ti otra vez. ¿Otra vez? La voz de Sebastián salió ronca. Joanna, yo nunca dejé de amarte. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión, como una verdad que había estado enterrada durante 18 años esperando salir. Me casé con Mariana porque pensé que era lo correcto, porque tenía que seguir adelante, pero cada vez que la miraba te veía a ti, cada vez que sostenía su mano recordaba la tuya, cada vez que... Se detuvo, cerró los ojos. El matrimonio estaba condenado desde el principio porque mi corazón nunca fue completamente suyo, y eso no fue justo para ninguno de los dos. Joanna sollozó. Yo también traté de seguir adelante, salí con otros hombres, intenté construir una vida, pero siempre había algo que faltaba. Siempre había un hueco con la forma exacta de un niño de 13 años que me prometió regresar. Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Lo siento. Siento no haberte encontrado antes. Siento haberte hecho esperar tanto. No fue tu culpa. Siento haberte amado mal, desde lejos, en secreto, sin poder hacer nada al respecto. Me amaste de la única forma que podías. Sus labios estaban tan cerca que Joanna podía sentir su aliento. Y yo te amé también, todos estos años. Incluso cuando pensé que te había perdido para siempre. No me perdiste. Las manos de Sebastián subieron para enmarcar su rostro. Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Solo estaba esperando que el destino te trajera de vuelta. ¿Y ahora qué? La pregunta salió como un susurro. Sebastián abrió los ojos. La miró con una intensidad que la atravesó. Ahora dejamos de huir, dejamos de tener miedo, y vemos a dónde nos lleva esto. Se inclinó despacio dándole tiempo para apartarse. Pero Joanna no se movió. No quería moverse. Había esperado 18 años por este momento. Sus labios se encontraron suavemente. Un roce, una pregunta. Joanna respondió, presionando más cerca. Las manos de Sebastián se deslizaron por su espalda, atrayéndola contra él, y fue como si todos los años de separación se disolvieran, como si volvieran a ser esos dos niños bajo el árbol de bugambilias, prometiéndose un futuro imposible, excepto que ya no eran niños, y el futuro ya no era imposible. Estaba aquí, entre sus brazos, en la forma en que ella suspiraba contra su boca, en cómo sus dedos se enredaban en su cabello, en la certeza de que esto era lo que debía ser. Se separaron cuando respirar se volvió necesario. Sebastián apoyó su frente contra la de ella otra vez. Ambos respiraban agitados. «Joanna, sí, quédate. No solo por el trabajo, no solo por Sofía. Quédate por mí, por nosotros». Ella lo miró a los ojos, esos ojos que conocía desde que tenía 12 años. «¿Me estás pidiendo que sea parte de tu vida? Te estoy pidiendo que seamos parte de la vida del otro, como debió ser desde el principio». Joanna sonrió entre lágrimas. «Está bien, me quedo». La besó otra vez, esta vez más profundo, con toda la certeza de alguien que finalmente había encontrado lo que llevaba buscando toda su vida. Afuera, Sofía gritó emocionada al atrapar una mariposa. El sonido los separó. Se miraron y rieron suavemente.
Deberíamos salir, dijo Joana, antes de que se pregunte dónde estamos. En un minuto. Sebastián la abrazó. Solo la sostuvo contra su pecho escuchando los latidos de su corazón. Solo dame un minuto más. Joana cerró los ojos y se dejó sostener. Y por primera vez en 18 años se sintió completa, como si todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaran en su lugar. Cuando salieron al jardín tomados de la mano, Sofía los miró con curiosidad. ¿Por qué se tardaron tanto?, preguntó. Sebastián se agachó a su altura. Joana y yo estábamos platicando. ¿De qué? De cosas importantes. Sofía consideró esto. Luego miró sus manos entrelazadas y sonrió. ¿Joana se va a quedar para siempre? Sebastián miró a Joana. Ella asintió. Sí, princesa, se va a quedar para siempre. Sofía soltó un grito de alegría y corrió a abrazarlos a ambos. Y ahí, en ese jardín con el sol poniéndose y una niña riendo entre ellos, Sebastián y Joana supieron que finalmente habían encontrado su hogar. Las siguientes semanas trajeron una rutina que ninguno de los dos había experimentado antes. No era perfecta. Había días difíciles, días en los que Sebastián llegaba tarde de la oficina, agotado y frustrado, días en los que Sofía tenía rabietas porque quería a su madre, aunque no lo dijera con palabras, días en los que Joana se preguntaba si realmente pertenecía a ese mundo de lujos que seguía sintiéndose ajeno. Pero también había momentos buenos. Desayunos juntos, donde Sofía les contaba sus sueños con lujo de detalle. Tardes en el jardín enseñándole a la niña a plantar flores. Noches donde los tres se acurrucaban en el sofá a ver películas, hasta que Sofía se quedaba dormida entre ambos. Y había momentos solo para ellos, cuando Sofía finalmente cerraba los ojos y la casa quedaba en silencio. Cuando Sebastián tomaba la mano de Joana y la guiaba a la terraza donde se sentaban bajo las estrellas. Cuando hablaban de todo y de nada, del pasado que los había separado y del futuro que estaban construyendo. Era una de esas noches. Sofía dormía profundamente arriba. Sebastián y Joana estaban sentados en el columpio de la terraza, compartiendo una manta, porque el aire de marzo todavía tenía algo de frío. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián. Su brazo rodeaba los hombros de Joana manteniéndola cerca. Ella jugaba con el anillo en su dedo, ese anillo que había usado durante 18 años sin quitárselo jamás. En lo extraño que es todo esto, respondió honestamente. Hace 2 meses estaba viviendo en un departamento diminuto, preguntándome cómo pagaría la renta. Y ahora estoy aquí, contigo, con Sofía, como si los últimos 18 años no hubieran existido. Existieron, dijo Sebastián, y nos convirtieron en las personas que somos ahora. ¿Te arrepientes? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿De qué? De haberme encontrado, de complicar tu vida. Sé que no es fácil tener a alguien del pasado de repente en tu presente. Sebastián la hizo voltear para mirarlo directamente. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberte encontrado antes, de todos los años que perdimos, pero de tenerte aquí ahora, de ver cómo Sofía se ilumina cuando llegas por las mañanas, de poder besarte cuando quiero. La besó suavemente, como para enfatizar su punto. De eso nunca me voy a arrepentir. Joana sonrió contra sus labios. Eres bueno con las palabras. Aprendí de los mejores. Tuve que hacer muchas presentaciones de negocios. No me refiero a eso. Lo sé. Sebastián la acercó más. Pero es la verdad, Joana. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Tú y Sofía, mi pequeña familia. La palabra resonó entre ellos. Familia. Joana sintió que algo se apretaba en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. ¿Alguna vez piensas en...? Se detuvo. No sabía cómo preguntar. ¿En qué? En hacer esto oficial. En que no solo sea tu empleada que vive aquí. Sebastián se quedó quieto, demasiado quieto. Joana sintió el pánico subir por su garganta. Olvídalo. Es demasiado pronto. No debí... No. La voz de Sebastián salió firme. No es demasiado pronto. Y sí pienso en eso, todo el tiempo. Se separó un poco para poder mirarla mejor. Pero tengo miedo. ¿De qué? De apresurarnos. De arruinar lo que tenemos por querer más demasiado rápido. Mi matrimonio con Mariana fracasó. Y parte de eso fue porque nos apresuramos. Porque confundí conveniencia con amor. Y no quiero cometer el mismo error contigo. Joana entendió. Dolió un poco, pero entendió. Entonces, vamos despacio. ¿No te molesta?
Claro que me molesta, admitió ella, porque llevo 18 años esperándote, y ahora que te tengo quiero todo, quiero tu apellido, quiero ser la mamá de Sofía oficialmente, quiero dormirme en tus brazos todas las noches y despertar así todas las mañanas. Las lágrimas comenzaron a acumularse, pero también quiero que esto funcione, y si eso significa ir despacio, entonces iremos despacio. Sebastián la besó, esta vez diferente, con desesperación, con promesa. Te amo, dijo contra sus labios. Dios, Joana, te amo tanto que me asusta. Ella sollozó. Yo también te amo. Se besaron bajo las estrellas mientras la ciudad dormía a sus pies, y cuando finalmente se separaron, Sebastián tomó su mano, la mano donde brillaba el anillo. Algún día, dijo trazando el contorno del metal desgastado, voy a reemplazar este anillo con uno mejor. No quiero uno mejor, Joana. Hablo en serio, Sebastián. Este anillo es perfecto. Me lo diste cuando no tenías nada más que dar, y lo he usado todos estos años porque era lo único que tenía de ti. No lo cambiaría por nada del mundo. Sebastián la miró con ojos brillantes. Entonces te compraré otro, para tu otra mano. Pero besó su mano justo sobre el anillo. Se queda donde está. Joana rió entre lágrimas. Está bien, pero solo si tú también usas uno. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Ella se sonrojó. No, solo estoy diciendo que cuando llegue el momento, quiero que los dos usemos un anillo, para que todos sepan que nos pertenecemos. Me perteneces desde que teníamos 12 años, dijo Sebastián. El anillo solo hará que sea oficial. Se quedaron ahí hasta que el frío se volvió insoportable, hasta que los bostezos comenzaron a aparecer, hasta que la realidad de que mañana sería otro día los alcanzó. Subieron juntos. Sebastián revisó a Sofía como hacía todas las noches. La niña dormía abrazando a Bruno con el cabello desparramado sobre la almohada. Se veía tan pequeña, tan frágil. Joana se paró junto a él mirando a la niña que en tan poco tiempo se había ganado su corazón. Es hermosa, susurró. Se parece a su padre. Sebastián sonrió. Tiene tu sonrisa. No soy su madre, pero podría serlo. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Joana volteó sorprendida. Sebastián, no ahora, no mañana, pero algún día, cuando estemos listos, cuando Sofía esté lista. Quiero que seas su mamá oficialmente. Quiero que seas mi esposa. Quiero que seamos una familia de verdad. Joana sintió que las lágrimas volvían. ¿Lo prometes? Sebastián la tomó de la mano y la guió fuera del cuarto cerrando la puerta despacio. En el pasillo, bajo la luz tenue, la miró con esos ojos que habían visto demasiado, pero que todavía guardaban esperanza. Te lo prometo, Joana de Luz, así como te lo prometí cuando teníamos 13 años bajo un árbol de bugambilias. Me voy a casar contigo. Vamos a ser una familia, y esta vez su voz se quebró. Esta vez no voy a dejar que nada nos separe. Ella se puso de puntitas y lo besó, suave, dulce, lleno de promesas. Entonces esperaré, el tiempo que sea necesario. Se despidieron en la puerta del cuarto de Joana, porque aunque estaban juntos, aunque se amaban, aunque habían decidido construir un futuro, todavía había límites, todavía había respeto, todavía iban despacio. Pero esa noche, acostada en su cama mirando el techo, Joana tocó el anillo en su dedo y sonrió, porque sabía que esto era real, que Sebastián hablaba en serio, que después de 18 años de espera, finalmente había encontrado su lugar. Al otro lado del pasillo, Sebastián también estaba despierto, mirando el techo, pensando en la mujer que dormía a unos metros, en la niña que dormía al final del pasillo, en cómo su vida había cambiado completamente en cuestión de semanas, y supo que había tomado la decisión correcta, que traer a Joana a su vida no había sido un error, que todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, todo lo que había tenido que atravesar, había valido la pena si lo llevaba a este momento, a esta certeza, a este amor que había esperado toda su vida. Se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con anillos nuevos y vestidos blancos, con promesas cumplidas y futuros compartidos, con una familia que finalmente estaba completa, y en su sueño estaba de nuevo bajo el árbol de bugambilias. Pero esta vez no era un niño, era un hombre, y Joana no era una niña asustada, era una mujer segura, y cuando le dijo, «Me voy a casar contigo», ella respondió, «Lo sé».
Porque algunas promesas están destinadas a cumplirse. Solo toma tiempo encontrar el camino de vuelta. 3 meses después, la vida había encontrado un ritmo que se sentía casi perfecto. Joanna ya no era solo la niñera, era parte de la familia. Sofía la llamaba por su nombre, pero últimamente había empezado a decir cosas como «mi Joanna», con un sentido de pertenencia que derretía corazones. La niña había florecido. Las pesadillas se habían vuelto menos frecuentes. Sonreía más, reía más. Y aunque nunca mencionaba a su madre, había dejado de buscarla con la mirada cada vez que alguien tocaba la puerta. Sebastián también había cambiado. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado. Llegaba a casa más temprano, delegaba más en la oficina, y cuando entraba por la puerta y encontraba a Joanna en la cocina o a Sofía jugando en la sala, algo en su expresión se iluminaba de una forma que no tenía precio. Pero esa tarde algo era diferente. Joanna lo notó en cuanto Sebastián entró. Traía el saco sobre el hombro y la corbata aflojada como siempre, pero había algo en sus ojos, algo nervioso, emocionado, asustado. «Hola», dijo dejando su maletín junto a la puerta. «Hola». Joanna estaba picando verduras para la cena. «Llegaste temprano. Salí antes». Se acercó y la besó en la mejilla, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «¿Dónde está Sofía?» «Arriba, pintando otra obra maestra». Sebastián sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. ¿Puedes venir un momento? Necesito hablar contigo». El tono hizo que algo se tensara en el estómago de Joanna. Dejó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal. ¿Pasó algo? «No. Bueno, sí, pero nada malo». Sebastián pasó la mano por su cabello. Un gesto nervioso que Joanna había aprendido a reconocer. «Solo ven». La guió a la sala. El sol de la tarde entraba por las ventanas llenando el espacio de luz dorada. Sebastián se quedó parado frente a ella, sin saber bien cómo empezar. «Me estás asustando», dijo Joanna intentando mantener la voz ligera. «No es mi intención». Tomó sus manos. Las sostuvo entre las suyas como si fueran algo frágil. «Joanna, estos últimos meses han sido... No tengo palabras para describir lo que han significado para mí. Para Sofía. Para mí también. Déjame terminar». Respiró hondo. «Cuando te encontré otra vez, cuando vi ese anillo en tu dedo, sentí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad que no merecía, pero que iba a tomar de todas formas». Joanna sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Y estos meses viviendo contigo, viéndote con Sofía, despertando sabiendo que estás aquí, me han hecho darme cuenta de algo». Sus ojos brillaban. «No quiero ir despacio. No quiero esperar. He esperado 18 años. Y no quiero desperdiciar ni un día más». «Sebastián». Él soltó una de sus manos y metió la otra en su bolsillo. Cuando la sacó, traía una pequeña caja de terciopelo azul. El aire abandonó los pulmones de Joanna. «Sé que dije que iríamos despacio», continuó Sebastián. «Sé que dije que necesitábamos tiempo, pero la verdad es que te he amado desde que tenía 13 años, y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Se arrodilló. «Joanna de Luz, ¿te quieres casar conmigo?» Abrió la caja. Dentro había un anillo, simple, elegante, con un diamante que brillaba bajo la luz del sol, pero no era ostentoso. No era el tipo de anillo que gritaba dinero. Era perfecto. Joanna sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Las palabras se atoraron en su garganta. «No tienes que responder ahora», dijo Sebastián rápidamente al ver su silencio. «Si necesitas tiempo, si es demasiado pronto, lo entiendo. Puedo esperar. Solo quería que supieras que...» «Sí», Sebastián parpadeó. «¿Qué?» «Sí». Joanna rió entre lágrimas. «Sí, me quiero casar contigo». La expresión de Sebastián pasó de nerviosismo a shock a alegría pura en cuestión de segundos. Se puso de pie tan rápido que casi tropezó. Tomó su mano izquierda, la mano donde todavía brillaba el anillo desgastado que le había dado 18 años atrás. «¿Puedo?», preguntó mirándola a los ojos. Joanna asintió. Con cuidado, con reverencia, Sebastián deslizó el nuevo anillo junto al viejo. No lo reemplazó, no lo quitó, lo complementó. «Los dos», dijo con voz ronca, «el pasado y el futuro juntos». Joanna sollozó y se lanzó a sus brazos. Sebastián la atrapó girándola en el aire. Cuando la bajó, la besó con todo lo que no podía expresar con palabras, con 18 años de amor contenido, con promesas cumplidas, con futuros brillantes. «Papá, Joanna».
Se separaron sobresaltados. Sofía estaba en las escaleras mirándolos con curiosidad. Tenía pintura en las manos y en la cara. ¿Por qué están llorando?, preguntó bajando despacio. Sebastián y Joana se miraron. Luego él se agachó y extendió los brazos. «Ven acá, princesa». Sofía corrió hacia él. Sebastián la alzó sosteniéndola entre él y Joana. «Tenemos algo que contarte». Los ojos de Sofía se abrieron grandes. «¿Qué?». Sebastián miró a Joana. Ella asintió dándole permiso. «Joana y yo nos vamos a casar». Sofía procesó esto por un momento. Miró a Joana, luego a su padre, luego otra vez a Joana. ¿Eso significa que Joana va a ser mi mamá? La pregunta cayó en el silencio. Joana sintió que el corazón se le detenía. Miró a Sebastián buscando guía. Él le apretó la mano. Joana se agachó para quedar a la altura de Sofía. Sebastián la bajó suavemente. «Sofía, yo nunca voy a reemplazar a tu mamá. Ella siempre va a ser tu mamá. Pero...» tragó el nudo en su garganta. «Si tú quieres, puedo ser alguien más. Alguien que te ama. Alguien que va a estar aquí siempre. ¿Te gustaría eso?». Sofía la miró con esos ojos grandes que eran tan parecidos a los de Sebastián. «¿Me puedes decir mamá?». Joana sintió las lágrimas caer otra vez. «Solo si tú quieres». La niña consideró esto seriamente. Luego asintió. «Sí quiero, porque las otras niñas en el parque tienen mamás. Y yo quiero una también. Y tú...». Su voz se hizo pequeña. «Tú no te vas a ir como ella, ¿verdad?». «Nunca». Joana la abrazó con fuerza. «Te lo prometo, mi amor. Nunca me voy a ir». Sofía se aferró a ella, y en ese abrazo algo se selló, algo más profundo que la biología, más fuerte que la sangre. Cuando se separaron, Sofía tenía una sonrisa enorme en el rostro. «¿Puedo decirle a Bruno? ¿Va a estar muy feliz?». Sebastián rió. «Claro que puedes decirle a Bruno». Sofía salió corriendo escaleras arriba gritando el nombre de su conejo de peluche. Sus pasos resonaron por toda la casa seguidos de su voz emocionada, contándole las noticias a su mejor amigo. Joana se dejó caer en el sofá. La emoción había sido demasiada. Sebastián se sentó junto a ella y la atrajo contra su pecho. «¿Estás bien?», preguntó besando su cabello. «Más que bien». Joana levantó la mano mirando los dos anillos brillar juntos. «¿Cuándo supiste que querías hacer esto?». «Hace 3 semanas». «¿3 semanas?». Se separó para mirarlo. «¿Y no dijiste nada?». «Necesitaba encontrar el anillo correcto. Necesitaba estar seguro de que estabas lista. Necesitaba...». Se detuvo. «Necesitaba superar mi miedo». «¿Miedo de qué?». «De que dijeras que no. De que pensaras que era demasiado rápido. De que...». Su voz se quebró. «De que te dieras cuenta de que mereces algo mejor que un hombre divorciado con una hija». Joana tomó su rostro entre sus manos. «Sebastián Ruiz, tú eres todo lo que he querido desde que tenía 12 años. No hay nada mejor que esto, que tú, que Sofía, que esta vida que estamos construyendo juntos». Él cerró los ojos. Cuando los abrió estaban brillosos. «¿Cuándo quieres casarte?». «Mañana». Sebastián rió. «¿Mañana? ¿Por qué esperar? Ya esperamos 18 años». «Necesitas un vestido. Necesitamos invitados. Necesitamos planear...». «No necesito nada de eso». Joana lo interrumpió. «Solo te necesito a ti, y a Sofía, y tal vez un juez. El resto no importa». Sebastián la miró con una ternura que dolía. «¿Estás segura?». «Más segura que de nada en mi vida». «Entonces hagámoslo». La decisión se formó en sus ojos. «La próxima semana. Te voy a dar una semana para que encuentres un vestido y avises a quien quieras avisar. Y después...». La besó suavemente. «Después vas a ser mi esposa, y tú mi esposo. Y Sofía tendrá una mamá. Y seremos una familia». Se besaron sellando la promesa. Una promesa que había comenzado 18 años atrás bajo un árbol de bugambilias. Una promesa que había sobrevivido separaciones y años perdidos y vidas diferentes. Una promesa que finalmente se iba a cumplir. Arriba, Sofía seguía hablando emocionada con Bruno. Su voz infantil llenaba la casa de alegría, de esperanza, de futuros brillantes. Y por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. El vestido era simple, blanco hasta las rodillas, con encaje delicado en los hombros. Joana se miró en el espejo de su habitación y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, no por el vestido, sino por la expresión en su rostro, felicidad pura, sin sombras, sin miedos. Habían pasado 7 días desde la propuesta,
7 días que se sintieron como 7 minutos y al mismo tiempo como una eternidad. No hubo gran celebración planeada, no hubo docenas de invitados ni salones decorados, solo ellos tres y un juez que vendría a la casa esa tarde. Así lo habían querido. Íntimo, significativo, real. Sus dedos trazaron los 2 anillos que ya llevaba en la mano izquierda, el viejo desgastado, con su piedra azul turquesa que había perdido brillo pero nunca significado, y el nuevo, con su diamante brillante que Sebastián le había dado una semana atrás. Pronto habría un tercero, la banda de oro que sellaría su matrimonio. 3 anillos para 3 etapas de un amor que había sobrevivido 18 años de separación. Tocaron suavemente a su puerta. Sebastián entró antes de que pudiera responder. Se suponía que no debía verla antes de la ceremonia, pero esa tradición les pareció tonta cuando ya habían esperado tanto. Él se detuvo en seco al verla. Vestía un traje gris oscuro sin corbata, el primer botón de la camisa blanca desabrochado. Se veía nervioso, feliz, perfecto. No dijeron nada por un momento, solo se miraron, y en esa mirada había todo lo que las palabras no podían expresar, todas las búsquedas infructuosas, todas las noches solitarias, todos los años preguntándose dónde estaría el otro. Todo eso se disolvió en ese instante, dejando solo la certeza de que finalmente estaban donde debían estar. Sebastián sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y se lo extendió. Joana lo abrió con manos temblorosas. Dentro había papeles legales. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente hasta que entendió lo que estaba viendo. Papeles de adopción para Sofía, con su nombre. Joana de Luz como madre adoptiva. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Sebastián se acercó y limpió cada una con sus pulgares mientras le explicaba que Mariana había renunciado a sus derechos parentales meses atrás, que legalmente el camino estaba abierto, que quería que Joana fuera la mamá de Sofía, no solo en sus corazones, sino en todos los sentidos legales posibles, que hoy no solo se convertiría en su esposa, sino en la madre de su hija. Joana no pudo hacer más que asentir y abrazarlo con fuerza. Los papeles cayeron al suelo olvidados, mientras se aferraban el uno al otro, como si tuvieran miedo de que todo desapareciera. Pero no iba a desaparecer. Esto era real. Esto estaba pasando. La voz de Sofía los interrumpió. La niña apareció en la puerta con un vestido rosa lleno de flores blancas y su cabello recogido en un chongo que Joana le había hecho esa mañana. En sus manos sostenía a Bruno y en su expresión había una emoción que hacía que sus ojos brillaran igual que los de su padre. Se unió al abrazo sin que nadie se lo pidiera y los tres se quedaron así durante largos segundos. Una familia a punto de hacerse oficial. Sofía sacó algo del bolsillo de su vestido, una pulsera hecha con cuentas de colores, claramente elaborada por manos pequeñas, con más amor que habilidad. Se la puso a Joana en la muñeca explicándole que la había hecho especialmente para este día, para que tuviera algo especial que llevara puesto. Joana la abrazó, sintiendo que su corazón no cabía en su pecho. Todos los lujos del mundo no valían nada comparados con este simple gesto de una niña de 4 años que acababa de entregarle todo su amor en forma de una pulsera de cuentas. Bajaron juntos las escaleras. El juez esperaba en la sala junto a doña Carmela, la única testigo que habían invitado. La vecina mayor tenía lágrimas en los ojos cuando los vio aparecer y murmuró algo sobre familias hermosas que ninguno alcanzó a escuchar completamente, pero que todos sintieron en el alma. La ceremonia comenzó con palabras del juez sobre el matrimonio y el compromiso, sobre el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Joana apenas procesó las palabras. Solo podía mirar a Sebastián, al niño que había compartido su pan en un orfanato, al adolescente que le había dado un anillo bajo un árbol de bugambilias, al hombre que la había buscado durante años sin rendirse, al padre que le estaba dando no solo su apellido, sino también su hija. Cuando llegó el momento de los votos, sus respuestas salieron firmes, sin dudas, sin miedos. Sí, acepto. 2 palabras que cambiaban todo, que cerraban un círculo abierto 18 años atrás, que cumplían una promesa hecha por 2 niños que no tenían nada más que sus sueños y su amor. Sofía se adelantó con una caja pequeña conteniendo las bandas de oro. Sebastián tomó una
y la deslizó en el dedo de Joana junto a los otros 2 anillos. 3 círculos de metal, 3 promesas, pasado, presente y futuro, unidos en su mano izquierda. Joana hizo lo mismo con el anillo de Sebastián, sintiendo el peso del momento, del significado, de la eternidad que acababan de prometerse. El juez pronunció las palabras que los declaraban marido y mujer. Sebastián no esperó la invitación. La tomó entre sus brazos y la besó con 18 años de amor contenido, con todo lo que no había podido darle cuando eran niños, con todo lo que le daría ahora como adultos. El beso fue largo, profundo, definitivo. Sofía aplaudió emocionada cuando finalmente se separaron. Doña Carmela sollozaba feliz en su esquina, pero el juez levantó la mano indicando que había algo más. Sacó otros papeles, los de la adopción. Se agachó frente a Sofía y le preguntó si quería que Joana fuera su mamá legalmente. La niña no dudó. Su respuesta fue inmediata, clara, llena de certeza. El juez pronunció las palabras que hicieron oficial lo que ya existía en sus corazones. Joana de Luz Ruiz era ahora legalmente la madre de Sofía Ruiz, con todos los derechos, con todas las responsabilidades, con todo el amor que una madre puede tener por una hija. Joana cayó de rodillas frente a la niña y la abrazó mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de una felicidad tan abrumadora que no cabía dentro de su cuerpo y tenía que salir de alguna forma. Sofía le susurró al oído 2 palabras que lo cambiaron todo. Te amo, mamá. Y con esas palabras, cada pieza rota de la vida de Joana encontró su lugar. Cada año de soledad cobró sentido. Cada noche llorando por el niño que había perdido, se justificó porque todo había llevado a este momento. Sebastián se unió al abrazo rodeándolas a ambas. Su familia, completa, legal, real. Las 3 personas que componían su mundo entero, enlazadas en un círculo de brazos y amor. Cuando finalmente se separaron, cuando el juez se fue después de firmar todos los papeles, cuando doña Carmela se despidió con más lágrimas y bendiciones, se quedaron solos, los 3. En la casa que ahora era verdaderamente de todos, Sofía preguntó qué harían ahora. Sebastián miró a Joana por encima de la cabeza de la niña. Ella sonrió y respondió que ahora vivirían, que vivirían como familia todos los días, para siempre. La simplicidad de esa respuesta contenía todo lo que necesitaban saber. No había grandes planes, no había lunas de miel exóticas ni fiestas elaboradas, solo la vida cotidiana, desayunos, tardes en el jardín, noches viendo películas. Pero ahora como familia oficial. Se sentaron juntos en el sofá, Sofía en el medio con Bruno en sus brazos. La luz del atardecer entraba por las ventanas, llenando la sala de tonos dorados. Joana miró su mano donde los 3 anillos brillaban juntos, cada uno representando una etapa de su historia. El primero, dado por un niño pobre que no tenía nada más que ofrecer. El segundo, entregado por un hombre exitoso que había construido un imperio, pero que seguía buscando lo único que realmente importaba. Y el tercero, la banda de matrimonio que los unía oficialmente ante la ley y ante el mundo. Sebastián comentó lo increíble que era que todo hubiera comenzado con un anillo barato y una promesa imposible hecha por un niño en un orfanato. Joana respondió que nunca había sido imposible, que algunas promesas están destinadas a cumplirse sin importar cuánto tiempo tome, que el amor real no desaparece, solo espera. Y ellos habían esperado. Durante 18 largos años habían esperado este momento. Se besaron por encima de Sofía. La niña protestó con una mueca exagerada, pero no pudo ocultar su sonrisa. Y en ese instante, con el sol bajando, con la niña entre ellos, con los anillos en sus dedos y toda una vida por delante, supieron que habían llegado exactamente donde debían estar. No era el final de su historia, era el comienzo real de todo lo que estaba por venir, de días buenos y días difíciles, de risas y lágrimas, de cumpleaños y festividades, de rutinas y aventuras, de una vida construida paso a paso, decisión a decisión, momento a momento. Una vida que había comenzado con 2 niños rotos, encontrándose en un orfanato, que había continuado con una promesa bajo un árbol de bugambilias, que se había interrumpido durante 18 años de búsqueda y separación, y que ahora, finalmente, continuaba como siempre debió ser, juntos, como familia. Mientras Sofía se quedaba dormida entre ellos,
Mientras el cielo se teñía de púrpura y naranja, mientras Sebastián entrelazaba sus dedos con los de Joana, ambos cerraron los ojos y respiraron profundo. Este era su momento, su familia, su vida, y era perfecta no porque fuera fácil o sin complicaciones, sino porque era real, porque había sido ganada con lágrimas y paciencia, porque había sobrevivido el tiempo y la distancia, porque el amor que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo. La promesa hecha hace 18 años bajo el árbol de bugambilias finalmente se había cumplido. Sebastián había regresado por ella tal como prometió, y Joana lo había esperado tal como juró hacerlo. Y ahora, con anillos en sus dedos y una niña dormida entre ellos, comenzaban el resto de sus vidas, no como dos personas separadas, sino como una familia, completa, feliz, eterna.